Lagardero FM, la fuerza del norte. Junto al doctor en comunicaciones Percival Madero Santana, a quien aprovechamos de saludar a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, Percival? Buenos días, bienvenido. Hola, Pepe, un gusto saludarte, un gran abrazo para ti y para las miles de personas que nos escuchan permanentemente en nuestro norte, Pepe. Vamos a lo que tú necesites o a lo que tú escuches. Bueno, tenemos hartas cosas para comentar. Está el tema de la Haya. Siguió Evo Morales hablando por una parte, le respondió el canciller. Hay varios temas relacionados con la Haya y los escenarios que se vienen, ¿eh? Así es. Bueno, en esto, Pepe, estamos concluyendo un periodo que era necesario y que se determinaba finalmente porque los jueces de la Haya ya habían determinado todo un periplo, una manera en cómo íbamos a enfrentarnos en ese juzgado, y llevamos nuestras ponencias y a las que nos arrastra Bolivia con en particular, digamos, interés y muy atento a todas las circunstancias, y hemos vivido el último tiempo un momento bastante álgido respecto a estar atento a lo que fundamentalmente Morales señalaba y cómo ha sido yo diría, este eterno caminar por el mundo de la indisponernos por los dichos de Morales permanentes, su falta de tino, el criterio, todo lo que tú quieras más bien asumir como una estrategia comunicacional de Evo Morales, presidente de Bolivia, que está en una furiosa campaña interna para ver si acaso es posible que sea reelegido nuevamente como presidente de la República de Bolivia. Yo creo que los jueces de la Haya finalmente han entendido frente a quien tenían, y yo creo que el mismo Morales, a mi juicio, no se ha hecho un flaco favor en ir personalmente y presionar a los jueces de esa manera, y el no tener la prudencia de no quedarse callado cuando debe quedarse callado y hablar y establecer criterios públicos a través de Twitter, donde decía, por ejemplo, que Antofagasta es y será boliviana, por ejemplo, lo que denota un interés político que yo creo que los jueces tuvieron en cuenta. No obstante, Pepe, distinguidos auditoras, esta es una pelea, una justa jurídica en la que nosotros nos vemos muy perjudicados, porque no tenemos elementos más bien argumentales, salvo que los que sean de Evo Morales, para poder encaminarnos a un tema en que se nos reconozcan nuestros derechos, el tratado al cual nosotros hacemos referencia permanentemente, que nos une con Bolivia y que terminó finalmente con la Guerra del Pacífico. Yo creo, y en esto siempre me he jugado un speech respecto de adelantarme a las consecuencias de los jueces de la Haya, que yo creo que el criterio de ellos no va a estar ligado al tema estrictamente jurídico. Aunque ellos pusieron sobre la mesa para empezar a discutir el tema en la Haya, los mismos jueces, que aquí no estaba en juego lo que era 1 centímetro de territorio o mar de Chile, en cualquiera de los escenarios que ocurra, Bolivia gana. Y lo digo con mucha pena porque en el fondo nosotros tenemos que entender que más allá de tener una cancillería seria, muy potente, muy sólida, luchar contra argumentos circenses no es fácil. Y si bien es cierto, Evo Morales ha incorporado a su campaña política interna el mar, que es un asunto que constitucionalmente Bolivia se autoexige, yo creo que la manera en la que hemos expuesto nuestros argumentos en la Haya, más allá de la brillantez con que se ha hecho, no hace retroceder el esfuerzo de Evo Morales, porque cualquiera sea el resultado, ya a mi juicio, Evo Morales gana, y gana a mi juicio porque esto no concluye con el veredicto de la Haya. No, es una equivocación creer que esto se termina ahí. Efectivamente, los jueces nos van a invitar a conversar y probablemente le den un plazo a Bolivia que podría ser el mejor de nuestros casos. Ojalá que lo obligue a poder tener primero, por ejemplo, un intercambio de embajadores, que sería un éxito para nosotros. Pero, sin embargo, el tema boliviano es un tema que está ancestral, que está
en el alma mismo de la Constitución de Bolivia. Y yo creo que desde nuestro lugar, desde nuestra esfera, como lo hemos hecho referente y referencia aquí en este Razones de Estado en varias oportunidades contigo, Pepe, hemos dejado de manifiesto que este fallo no es un fallo jurídico, es un fallo más bien que tiene muchos visos de emocionalidad y que va a tener los jueces de nuevo van a ser, a mi juicio, algo chacoteros en la manera en cómo expresaban ya un juicio anterior con nosotros en que nos llevó Perú y que perdimos una cantidad enorme de mar por una consistencia más bien caprichosa de los jueces. Entonces, dicho esto, yo creo que todo apunta a entender que nuestra Cancillería y nosotros, los chilenos, y particularmente los que nos representan, a los ciudadanos, que son, digamos, los parlamentarios, van a tener que tener una mirada distinta. No se trata de entrar a insultar a Morales, ¿no? Como él nos insulta a nosotros, etcétera. Pero sí nosotros vamos a tener que hacer una mejora y entender que este tema se nos va a presentar como un tema como ocurre con Palestina e Israel. Hay que tener cuidado con eso. Y no se trata, Bolivia es un país bastante menos desarrollado que nosotros hasta ahora, con un per cápita bastante inferior al de nosotros ahora, con un porcentaje de personas en su país que todavía no aprenden a leer, todavía, es menor, pero existe. Nosotros en Chile no tenemos personas que no sepan leer, salvo el 0,001%, es casi la totalidad de nuestro país sabe leer. Entonces, si más bien no somos un país tan rico como Bolivia, que tiene una enorme cantidad de recursos naturales, nosotros más allá hemos sido un poquito más ordenados, hemos sido históricamente muy superiores en muchos aspectos, particularmente el aspecto de la guerra, ya donde algún día nosotros señalamos acá en Razones de Estado que Chile es lo que es, los ciudadanos tienen que entender que somos lo que somos por la guerra. Y si bien es cierto, hemos incorporado el salitre, el cobre y mañana el litio, esa cuestión demanda una habilidad nuestra para poder entender que nuestro progreso tiene que estar mucho más entendido de la perspectiva que hay que aprovechar esas circunstancias que hace solo unos pocos años atrás, la guerra del Pacífico históricamente ocurrió prácticamente ayer. Sin embargo, hoy día nosotros tenemos que entender que más allá de lo que fue la guerra y donde estamos invictos, nunca nadie nos ha ganado una guerra, Pepe, eso no basta. Hoy día las bayonetas, las balas o lo que sea, sirven más bien, tienen que estar en las universidades y en la capacidad que tengamos para persuadir a Bolivia que más allá de que perdieron una guerra y eso tiene costo y tienen que entenderlo, ¿ya? Nosotros tenemos que entender, que hay que ayudar en esa perspectiva. Fíjate que el caso de Hiroshima con Japón, que no eran vecinos, yo creo, Hiroshima, Japón, Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, bombas atómicas. Es un tema también que hay que entender cómo un país se le puede quitar mucho de su fuerza, pero también se le puede ayudar. Y yo creo que está también en el aspecto de nosotros poder ayudar a Bolivia a tener un entendimiento distinto. Y yo creo que ahí hay un enorme mar de oportunidades, y lo digo con sarcasmo, ¿ya? Un mar de oportunidades para poder establecer un montón de criterios técnicos, crediticios y de mancomunión de intereses, a objeto que esta historia que nos va a tener para siempre unidos, porque somos vecinos de por vida, podamos obtener una manera de mirar, una manera de mirar el futuro, el futuro, digamos, con unión, más allá de la guerra perdida por Bolivia. Hay muchos países que perdieron su guerra, muchos. En Europa, fundamentalmente, hay muchos ejemplos. Y sin embargo, pudieron después de la guerra ponerse de acuerdo y juntarse para poder sobrevivir y tener una economía pujante, etcétera. Entonces, yo creo que esto que viene ahora, Pepe, tiene que ver con una nueva mecánica, una nueva dinámica en nuestra Cancillería. Yo creo que seguirse sujetando al Tratado de 1904 no va a ser suficiente. Yo creo que la manera en cómo vamos a tener que poner esos puntos de vista son distintos. Yo creo que el ejercicio de la persuasión militar va a tener que ser una cosa más ejercitada en nuestra frontera. Yo creo que los alcaldes y los parlamentarios de las zonas limítrofes también van a tener que estar más atentos a lo que se produzca, generar nuevas convivencias, porque esto
va a costar mucho tiempo que se vuelva a superar. Yo tal vez creo que una década, tal vez dos, pero yo creo que esto tiene que empezar con intercambio diplomático, y yo creo que sería una enorme ventaja para nosotros que los jueces de la Haya nos obliguen a tener representantes diplomáticos si queremos avanzar en negociaciones. Yo creo que por ahí va a ir un poco todo este epílogo y todo este tema, advirtiendo de antemano que cualquiera de los escenarios que se dé, Bolivia siempre se va a sentir ganador. Y nosotros, a su vez, más lacónicamente, más flemáticamente, entenderemos que al no tocarse ni un centímetro de mar, ni de tierra, ni de soberanía chilena, hemos ganado. Pero vamos a ver en qué condiciones nos obligan a sentarnos a la mesa los jueces de la Haya, y yo creo que por ahí va a ir la beta. Yo creo que la manera en cómo se exprese y cómo determine finalmente el juez de la Haya o los jueces de la Haya, el cómo Bolivia tiene que también entregar parte de sus argumentos haciéndolos concretos, es decir, primero empezando con representantes diplomáticos para poder enfrentar unas conversaciones que tal vez nosotros vamos a sentarnos nuevamente, pero si ellos no quieren entender que esto pasa por el respeto estricto y que no van a tener mar, mientras por una parte nosotros podemos obtener esta circunstancia, y cuando digo esto me refiero a que obviamente no le vamos a entregar mar soberano a Bolivia, pero yo creo que también una salida nuestra va a ser pedirle a Perú, ya que se pronuncie respecto a esto, y yo creo que vamos a tener que esperar que una vez que Perú esté resuelto a pronunciarse respecto a esto, sentarnos a conversar en serio con Bolivia. Yo creo que por ahí va a ir el tema de nosotros, Pepe. Bueno, eso ha sido lo histórico en realidad. O sea, siempre, si nosotros quisiéramos darle algo, Perú tendría que dar su opinión. Lo hemos conversado en otras veces. Y si fuera al revés también, Perú también tendría que preguntarle a Chile en caso de. Entonces, eso aparte está en el tratado. ¿Sí? Este es un tema. A mí me preocupa cuando usted dice que hay que sentarse a conversar a lo mejor y que tenemos que olvidar un poco del tratado de 1904. Yo creo que la base de todo aquello, al menos el argumento chileno, está precisamente basado en el tratado de paz del año 1904. Así es, si se entendió, si no se entendió bien, o sea, el tratado de 1904 nosotros tenemos que respetarlo a la rajatabla, eso es lo que a nosotros nos sirve. El Congreso boliviano y el Congreso chileno lo hicieron así, ¿sí? y esto se firmó, y no olvidemos que el presidente de la época de Bolivia fue reelecto, producto que para quedarnos con los territorios que ganamos en guerra no nos salió gratis. Más allá de los soldados y los chilenos que perdimos la vida o que perdieron la vida en ese lugar, sino que más bien tiene que ver con todo el tema de lo económico. Nosotros finalmente compramos Antofagasta y eso está claro, así como Estados Unidos le compró a Rusia Alaska, la compramos, la pagamos, es nuestra, y finalmente le dimos todas las facilidades que ningún país del mundo tiene, un país mediterráneo producto de la guerra. Esto es un chiste, es que Bolivia se sienta, digamos, arrinconada por la guerra. Entonces hay muchos temas pero obviamente, y para dejarlo claro, nosotros tenemos que sentarnos siempre bajo la base del acuerdo que logramos en el año 1904 y al que también nos obligamos también dentro de lo que es el Pacto de Bogotá, Pepe. No olvidar que Bolivia hace ocupación del puerto de Arica, arancel cero, traslada lo que es el ¿ferrocarril? Sí, el ferrocarril llega al puerto de Antofagasta con el plomo, contamina todo eso y está en el tratado y lo ocupan sin ningún. Así cuando dicen que no tienen acceso al mar, sí tienen acceso al mar, lo que pasa es que no tienen soberanía. Vamos a otros temas, porque el tema de la Haya, esto que hablábamos recién, podemos esperar 6 meses o un año recién para que la Corte se pronuncie, va a pasar mucho tiempo. Y después de todo esto, de hecho ya está empezando a sonar esto, los bolivianos, o más bien el gobierno de La Paz, nos va a empezar a dar con otro tema, por el Silala. Sí. Sí, ahí nosotros tenemos, ojalá que esto lo que ojalá haya, porque ahí el Silala, ellos, digamos, aparentemente nosotros los llevamos a la Haya por el Silala, nosotros, los chilenos. Sí. Y eso significa que podría ser una bulla que de alguna manera interprete, porque ellos, las aguas internacionales normalmente no se tocan. Y eso fue lo que ellos estaban haciendo con el Silala, y fue lo que de alguna manera originó que la Cancillería nuestra interpusiera un recurso también ante la Haya por este uso indebido que hace Bolivia de esas aguas que no son de ellos, son aguas internacionales. Sí, correcto. Pero recordemos que Evo Morales por ahí dijo que la empresa sanitaria de Antofagasta sacaba el agua de ahí y armó toda una parafernalia con respecto al tema.
Ahí nuevamente va a salpicar Antofagasta, porque ¿sabe usted que parte del agua del Silala llega a una parte de la región de Antofagasta? Bien. Yo creo que es parte de todo un externo. Yo creo que, dado esas circunstancias hace mucho tiempo, y por suerte ahora es política de Estado, que nosotros estamos yéndonos a desalar el agua, a las desaladoras de agua, para hacer el problema y la solución nuestra. Tenemos miles de kilómetros de costa y donde podemos sacar agua, donde se puede procesar. Y hoy día ya tenemos procesos mineros que están haciendo uso de esa agua hace muchos años. Y esa agua está sirviendo, por ejemplo, en el caso de Atacama, lo que llega a Caldera, por ejemplo, con aguas desaladas que sirven para consumo humano y que se hacen para eso también. Así que hay hartas cosas que hacer. El agua no debiera ser un problema para nosotros a futuro, dado que cada vez también, además, y por suerte, bajan los costos de sacarle la sal al agua del mar para consumo humano, y eso no debe ser algún problema al futuro para nosotros, Pepe. Vamos a otro tema, porque polémica hay, y aquí, bueno, hay polémica porque nuevamente colapsó una de las carreteras más transitadas de nuestro país, que es la Ruta 68, que une la quinta región, o más bien Valparaíso, Viña con Santiago. Está la escoba, está la pelotera, por eso nuevamente hubo colapso en la carretera. Y no solamente, o sea, yo lo toco porque el tema está hoy en la palestra a nivel central, a nivel nacional, pero tenemos carreteras insuficientes, claramente. En el norte no las tenemos, ¿para qué decir? No tenemos. Exacto. No tenemos doble vía Antofagasta-Calama. Exacto. Las carreteras es un asunto de Estado, ¿no? Son políticas públicas que se hacen para poder, mejorar nuestros sistemas de movilizaciones, y nosotros tenemos buenas carreteras, pero obviamente insuficientes, ¿no? Yo creo que esto que ocurrió ayer, y un tema personal, nunca me había demorado casi 8 horas entre La Serena y Santiago, y eso da cuenta que a 150 kilómetros antes de llegar a Santiago ya había ataque. Entonces era impresionante de cómo avanzaba y cómo era muy lento. Usted habla de la Ruta 5. Por la Ruta 5. Ruta 5 norte, sí. Antes de llegar al Melón, estaba la escoba, creo. No, estaba 150 kilómetros antes de cuando ya estaba la escoba, y era impresionante la cantidad de vehículos que entraba a la carretera, a la Ruta 5, con la gente que viene al litoral también. No por la Ruta 68, que es la que va desde Santiago a Viña del Mar directamente, sino que la que sale por allá, por cerca de Maitencillo y todos esos lugares de allá, todo lo que hay. Entonces, esa es la Ruta 78. Exacto. Entonces era la ruta, en la Ruta 5 era impresionante. O sea, yo nunca, he viajado mucho, digamos, por tierra entre estas dos ciudades, Serena y Santiago, el taco fuera impresionante. Pero bueno, el punto, Pepe, está en lo siguiente. Mira, yo creo que nuestros ciudadanos tienen que empezar a entender que cuando uno compra un vehículo o va a hacer un paseo o algo de esa naturaleza, o va a viajar en algún bus a algún lugar en temporadas altas, tiene que entender que nosotros tenemos las mismas carreteras y tenemos 4 millones de vehículos más. ¿Te fijas? Entonces es imposible, no hay ninguna circunstancia que de alguna manera aproveche, el mejor uso de las carreteras cuando uno le sigue metiendo vehículos a las carreteras. Yo creo que el Estado, más bien, tiene que, no lo puede hacer más, porque las lucas, las plata, nos dan para hacer otras carreteras al lado de las que existen, ¿te fijas? O porque el crecimiento del parque vehicular, al que tenemos que estar muy atentos, es tan mayúsculo que lo que hace es definir que los tiempos de viaje sean obviamente más largos. Hay más vehículos en la misma carretera, es como una cosa de sentido común. Eso ocurre en todas las ciudades de Chile. O sea, está hoy en Antofagasta, en Coquimbo, La Serena, en Copiapó. O sea, en los fines de semana o las horas puntas que ocurren en nuestras ciudades es impresionante. O sea, hoy día con solo los vehículos que existen en el lugar de la ciudad es imposible transitar con cierta, ligereza, como se hacía hace unos 10 años atrás. Por lo tanto, la primera consecuencia que tiene que tener esto es que, como Estado, nosotros tenemos que advertir que no podemos construir más carreteras, pero sí tenemos que entender y enseñarle a nuestros ciudadanos que esas carreteras obviamente están colapsadas para la cantidad de vehículos que van a salir. Uno no sale solo, uno no tiene derecho a pedir libre vía, ¿ya? Y apurar cuando todos nos ponemos de acuerdo, también para salir todos juntos, en los feriados largos, e incluso en todas las ciudades. Esto ocurrió en todas las ciudades del país. Entonces, yo creo que en los colapsos y el tema llegó para quedarse hace mucho tiempo. La cantidad de vehículos que se van a seguir vendiendo son los mismos.
Los impuestos que se pagan por patente de vehículos exactamente han crecido enormemente para todas las comunas del país. Sin embargo, las carreteras no han crecido. Y este colapso que hemos visto, que ha sido tal vez el más grande de los últimos años, de las últimas décadas, yo creo que finalmente nos hace tener un sentido que va trasladado ahora al automovilista, al ciudadano que anda sobre un vehículo, o que va sobre un bus, para entender que los tiempos bajo estas circunstancias es imposible que se mantengan. Y que, entre comillas, no es culpa de nosotros. Nosotros, digamos en general, tenemos que entender que al entrar a una carretera que está muy ocupada o que va a estar ocupada, obviamente vamos a tener más tiempo de demora. Y eso no podríamos, digamos, castigar o digamos a una autoridad de turno o a un carabinero o algún peaje para que estas cosas ocurran así. Entonces, yo creo que el sentido común nos está diciendo que cuando salgamos de vacaciones, salgamos algunos días a algún lugar en una semana de alto tráfico, como son los fines de semana largos, etcétera, obviamente nos va a generar un problema que tenemos que tenerlo considerado en los tiempos de viaje, y esa no es una cosa que desgraciadamente pueda solucionar el Estado mañana ni pasado mañana. Hoy día tenemos que entender que esto de tener tanto vehículo en la carretera y en las calles y en las ciudades, obviamente nos trajo un problema de que vamos a tener que buscar, digamos, maximizar nuestros horarios, digamos, terminando nuestras vacaciones 24 horas antes, para poder trasladarnos sin ningún problema, digamos, 12 horas, 24 horas antes de los pics de movilización. Y eso es muy importante. Yo creo que hoy día todas las editoriales de la televisión, de la radio, etcétera, vienen con ese tema. Yo creo que por ahí creo que va la opinión de sentido común, Pepe. El tema es que por ahí se planteó la posibilidad, por ejemplo, hablando de la ruta 68, que es la que más se habla porque muchos lo ocupan, sobre todo en la esfera política, los parlamentarios van a Valparaíso, al Congreso, una cosa obvia. Muchos han hablado y otros se han planteado la posibilidad de volver a tener un tren, como era antiguamente, en la década del 60, 50, había un tren que unía Santiago a Valparaíso. Ahora se habla de un tren rápido. ¿Quiénes se van a oponer ahí? Obviamente los camioneros, y usted sabe que el rubro del camionero es poderoso. ¿Ah? Sí, yo creo que la necesidad de un pasaje rápido que ordene, porque mira, en los próximos 50 años, ¿ya? La cantidad, la conurbación de que lo que va a ser Santiago, Valparaíso, Viña, va a estar tan poblada, se dice, que en 50 años más van a vivir el 100% más de las personas que hoy día viven. Entonces, ¿cómo se van a trasladar en las mismas carreteras? Claro, no. ¿Te fijas? Entonces, hoy día, así como se habla también en La Serena, para tener un tren que vaya de Serena a Coquimbo rápido, porque eso es una conurbación, que ya Serena y Coquimbo están juntos. Sí, o sea, ya no hay división como había hasta hace unos 10 años atrás. Igual años atrás. Es como Viña Valparaíso, que están juntos. Viña Valparaíso, trenes. Y ahí el tren. Bueno, ahí en Valparaíso tenemos un muro que junta Valparaíso con Viña del Mar, el tren que va hasta Quillota, pero sin embargo eso ayuda mucho al traslado. Yo creo que esa va a ser una gran oportunidad para poder, digamos, con los trenes que van también hacia Puerto Montt. Bueno, el tema que tú señalabas también de los camioneros es importante porque ellos trasladan mucha carga y de eso viven, pero también el tren les podría absorber parte de su mecanismo, pero yo creo que como política de Estado los trenes se hacen una necesidad imperiosa. Se nos va el tiempo, simplemente contarles que aparte usted sabe que cuando están las rutas colapsadas, por ejemplo lo que hablábamos recién, ahí la gente utiliza la cuesta. Y me acaban de avisar que, por ejemplo, en la cuesta Lo Prado, a esta hora también hay atochamiento porque hay 2 buses que quedaron atrapados en la cuesta Lo Prado. Los buses ayer fue tremendo eso. ¿Qué tienen que hacer los buses ahí? Las noticias que yo venía viendo a la televisión en el vehículo, y como 12 buses que entraron ahí al lugar, generaron todo un taco, pero impresionante. O sea, más encima... Eso hay que también tener presente del tema de los accidentes que se producen por eso, y esto de los choques por alcance, etcétera. Yo ayer veía en el kilómetro 385, hacia un lugar ahí donde un furgón se desbarrancó, unos fallecidos ahí en el camino desde Coquimbo a Santiago, kilómetro 385, ruta 5 sur, 5 norte, había toda una batahola, y ahí también el tráfico se hizo mucho más lento mientras esos choques por alcance, esos arrancamientos, porque la gente conduce además con una imprudencia tremenda. O sea, olvídate cómo la gente venía entrando a Santiago, pero autos pegados a 5 metros, corriendo a 120 kilómetros cada todo uno. Lo que hemos hablado, para cerrar el tema, porque se nos va el tiempo. Bien. Y en Antofagasta, Calama, todavía no tenemos ruta doble vía. Yo creo que es un tema de una tremenda responsabilidad para las autoridades. Pero eso tenía que haber estado listo en el gobierno pasado, pues.
Sí, yo creo que hay una política de Estado que está presente. Ojalá que las nuevas autoridades y la gente local sí tienen que hacerla. Es imposible no entender que si tenemos, por ejemplo, una doble vía entre Caldera y Copiapó, ¿cómo no tenerla, por ejemplo, entre Antofagasta y Calama? O sea, es algo que algo está fallando. Esa algo doble vía es muy cara por lo demás, porque el peaje es carísimo ahí, el de Copiapó Caldera. Además, la gente paga por eso. Esa paga. Y hay que pagar esa comodidad muchas veces. Ahí está la molestia de la gente, pues, porque la gente está pagando por un mal servicio, en este caso. Bueno, a usted tiene ahí todos los micrófonos necesarios para poder sacar esa voz que es tan importante. Desde acá, desde Razones de Estado, empezamos a decir que muchas gracias por el tiempo que han dispuesto para nosotros nuevamente. Y nos encontramos el miércoles, yo mediante Pepe, para hablar de otros temas de interés en Razones de Estado en vivo. Muchas gracias, Pepe. Estamos en comunicación. Chao, chao. Madero FM, la fuerza del norte.